Bien, podemos empezar en 3, 2, 1. Puedes empezar, Lorena. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta conferencia sobre normas tributarias vigentes a partir de enero 2021. Hoy nos acompaña el doctor Jan Burga Martínez, abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en tributación avanzada por la Universidad de Lima, ganador de la primera contienda tributaria organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A su vez, cuenta con diversos artículos publicados en JUS 360, Actualidad Jurídica, revista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el diario Gestión. Actualmente se desempeña como abogado asociado del área tributaria del estudio Benítez, Vargas y Ugaz. Asimismo, pertenece a la Sociedad Peruana de Derecho Tributario, Comisión de Código Tributario y Derecho Tributario Internacional. Cuenta con experiencia en fiscalización, auditorías tributarias, transacciones, inversiones y o liquidaciones que realizan o proyectan realizar en el país empresas nacionales y extranjeras. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Antes de iniciar la ponencia, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación. A su vez, aprovecho para felicitarlos por la realización de este tipo de eventos, cuya finalidad es mantener actualizado al oyente y, en todo caso, también concretizando y afianzando sus conocimientos en lo que respecta a esta noche en materia tributaria. Sin más preámbulos, daremos inicio a la ponencia, la cual abordaremos el tema de las normas tributarias vigentes a partir de enero 2021, así como las normas emitidas a consecuencia de la nueva cuarentena focalizada dispuesta por el gobierno a raíz de una segunda ola ocasionada por la COVID-19. Empezaremos por el Decreto Supremo 392-2020. Siguiente slide, por favor. Mediante el Decreto Supremo 392, se aprueba el valor de la unidad impositiva tributaria para el ejercicio 2021. Dicho valor asciende a 4.400 soles. El referido decreto aumentó en 100 soles el valor de la UIT a diferencia del año pasado. Veamos algunas consecuencias de dicho incremento. Como se puede apreciar en la diapositiva, se elevan los costos de las multas administrativas vinculadas, por ejemplo, a las infracciones y sanciones reguladas en el libro cuarto de nuestro Código Tributario. Asimismo, se modifica el cálculo del impuesto de alcabala, ya que la norma que regula el referido impuesto establece que el tramo comprendido por las primeras 10 UITs del valor del inmueble se encuentra inafecta. En ese sentido, para el presente año, el valor comprendido ascendería a 44.000 soles. Sabemos que el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que las rentas de cuarta y quinta categoría, es decir, rentas como trabajador independiente y dependiente respectivamente, podrán deducirse anualmente el monto equivalente a 7 unidades impositivas tributarias, que para el presente año ascienden a 30.800 soles. Dicho de otra manera, si al año percibes menos del referido monto, no estás obligado al pago del impuesto a la renta. Siguiente slide, por favor. Ahora bien, la resolución de superintendencia 229-2020 reguló la forma y plazos de la declaración anual del impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones financieras correspondiente al ejercicio 2020. Cabe precisar que a partir del 15 de febrero del presente año ya se encuentra habilitado el formulario virtual 709, en el cual podrán realizar la referida declaración. Como pueden apreciar en la filmina, el cronograma de vencimiento va desde el 25 de marzo al 12 de abril del presente año.
Si bien es cierto, hasta ahora no se publica una norma que prorrogue dicho cronograma de declaración, es muy probable que se haga para cierto universo de contribuyentes si en caso se extendiera la cuarentena, como sucedió el año pasado. Recordemos que el año pasado las declaraciones juradas que se estipulaban que se tenían pensado que iban a ser entre marzo y abril del 2020, se postergaron hasta julio-agosto del 2020. Siguiente slide, por favor. Ahora bien, una de las medidas que se tomó como consecuencia de la reciente cuarentena focalizada fue a través de la resolución 16-2021. En ella se establece que el universo de sujetos que en el ejercicio 2020 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2.300 UITs, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen dicho importe, y a su vez que al 27 de enero del 2021 su domicilio fiscal se ubique en los departamentos clasificados con nivel de alerta extremo o muy alto, se prorrogan las obligaciones tributarias mensuales correspondientes al mes de enero, que en principio vencían en febrero. Quedaron prorrogadas para el mes de marzo del presente año. Como se puede observar en la diapositiva, vemos que las obligaciones tributarias del mes de enero para estos contribuyentes vencían entre el 12 y el 22 de febrero. Ahora, dichas obligaciones vencerán entre el 12 de marzo y el 22 de marzo. Esto, si bien es cierto, es una medida para darle cierto respiro, entre comillas, a los contribuyentes. Habría que pensar un poco también en la disposición de la caja que cuentan las compañías, considerando que si en marzo estás obligado ahora a pagar las obligaciones mensuales tributarias del mes de enero, a su vez vence las de febrero, y aunado a ello se suma la declaración jurada del impuesto anual, entonces considero que sería una carga considerable para las compañías, y más aún si cuentas con poca liquidez en la empresa. Siguiente slide, por favor. Asimismo, corrió la misma suerte el cronograma de atraso del registro de compras y ventas correspondiente al mes de enero, que como ven en la filmina empezaba el registro el registro se tenía que presentar, el de enero, correspondiente al mes de enero, se tenía que presentar de febrero. Del 11 de febrero al 19, ahora se ha prorrogado y se puede presentar desde el 11 de marzo hasta el 19 de marzo, según el vencimiento del último dígito del RUC. Siguiente slide, por favor. Ahora bien, el 31 de diciembre del año pasado se publicaron una serie de leyes vinculadas a temas tributarios. Tal es el caso de la Ley 311-04, mediante la cual se dispone de manera excepcional la devolución del impuesto temporal a los activos netos, ITAN, del ejercicio gravable 2020 en un plazo reducido, a fin de mitigar el impacto de la economía nacional a consecuencia de la pandemia. ¿Qué es lo que dispone esta norma? A ver, en este caso la norma establece que la SUNAT efectuará la devolución del ITAN del ejercicio 2020 únicamente mediante abono en cuenta a los contribuyentes que soliciten la devolución de dicho impuesto, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles de presentada la solicitud, considerando que la ley predecesora, la ley anterior, habilitaba a los 60 días hábiles de presentada, los 60 días de presentada dicha solicitud. A su vez, se establece que vencido dicho plazo, el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud. En este caso, la SUNAT, bajo responsabilidad, efectuará la devolución mediante abono en cuenta. Siguiente PPT, por favor. La ley número 311-05 trajo consigo una prórroga que normalmente siempre esperamos. Hablamos de la prórroga hasta el 31 de diciembre del presente año, referente a la vigencia de los beneficios y exoneraciones de IGB aplicables a operaciones contenidas en los apéndices 1 y 2 de la ley del IGB.
Asimismo, la citada ley aplica también para la emisión de dinero electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29.985, así como la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones como donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Siguiente, por favor. Por su parte, la Ley 311.06 prorrogó las exoneraciones contempladas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre del 2023. Las referidas exoneraciones van dirigidas a las rentas que las sociedades o instituciones religiosas destinen a la realización de sus fines específicos en el país. Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y o de vivienda. Cabe precisar que existen condiciones a fin de contar con dicha exoneración, entre las cuales tenemos que la obtención de renta esté destinada a los fines específicos en el país, que no las distribuyan directa o indirectamente entre los asociados o partes vinculadas a estos o aquellas, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará en caso de disolución a cualquiera de los fines citados en los puntos A y B de la diapositiva. Siguiente slide, por favor. Una norma tributaria y contable muy importante en cuanto a los activos de una compañía es la Ley 31.107, ley que modifica el régimen especial de depreciación y los plazos de esta. Esta ley modifica el decreto legislativo 1488. La referida ley establece que a partir del ejercicio gravable 2021, los edificios y las construcciones se podrán depreciar para efectos del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta su total depreciación, siempre que los bienes estén destinados exclusivamente al desarrollo empresarial y cumplan con ciertas condiciones, tales como que la construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del 2020 y que hasta el 31 de diciembre del 2022 la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el 80% del total. Recordemos que el artículo 39 de la Ley del Impuesto a la Renta establece una tasa flat del 5% para efectos de esta depreciación. Entonces, para ciertas compañías, en estos casos que no han tenido o que no se han generado demasiadas pérdidas a consecuencia de la COVID de repente, les resultaría recomendable utilizar el porcentaje anual de depreciación del 20%. Ahora, otro punto importante que señaló esta ley es que esta modificación confirmó que el régimen es opcional, porque debido a cuando se emitió el decreto legislativo 1488 no se especificaba bien si era obligatorio o el contribuyente podría elegir lo que mejor le convenga. Por otro lado, se modifican ciertas partidas de la tabla que figura en la FININA para el resto de los bienes del activo fijo. Tomar en cuenta que esta tasa de depreciación máxima es aplicable a equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte terrestre, adquiridos solo en los ejercicios 2020 y 2021, afectados a la producción de rentas gravadas. Otro dato muy importante a tomar en cuenta es que la presente ley establece que durante los ejercicios 2021 y 2022, los edificios y construcciones que al 31 de diciembre del 2020 tengan un valor por depreciar, podrán hacerlo a raíz del 20% anual, lo cual resulta muy beneficioso para los contribuyentes. Siguiente, por favor. Una norma más vinculada al impuesto a la renta
es la Ley 311-08, a través de la cual se flexibilizó las obligaciones formales aplicables a las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, que obtengan exclusivamente rentas o pérdidas de tercera categoría generadas por fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras o fideicomisos bancarios, cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. De acuerdo a ello, la citada ley agrega un último párrafo al artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, estableciendo que los sujetos antes mencionados no se encuentran obligados a llevar libros y o registros contables. Siguiente slide, por favor. Ahora pasaremos a hablar sobre la regla de subcapitalización vinculada a la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo 432/2020. Como sabemos, a partir del 1 de enero del presente año entró en vigencia una modificación al inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual limita la deducción de gastos por intereses en función al 30% del EBITDA del ejercicio anterior. A modo de antecedentes y para que conozcan de repente un poco mejor el alcance de esta norma que está entrando en vigencia, conocemos que el inciso A del artículo 37 de la LIR señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o mantener su fuente productora con ciertas limitaciones. En ese sentido, durante los ejercicios 2019 y 2020, el referido inciso incluía la regla según la cual solo eran deducibles los intereses cuando el endeudamiento total del contribuyente no excediera el triple del patrimonio neto correspondiente al cierre del ejercicio anterior. En caso el endeudamiento total del contribuyente excediera el límite antes señalado, solo podían deducirse los intereses que proporcionalmente correspondan a la parte del endeudamiento que se encuentra dentro del límite. Ahora bien, a partir del 1 de enero del presente año, la regla cambia, pues ahora el referido inciso A incluye la regla según la cual los gastos por intereses que excedan los ingresos grabados por estos intereses serán deducibles hasta el límite del 30% del EBITDA del ejercicio anterior, siendo que por EBITDA se debe entender a la renta neta de tercera categoría más los intereses netos, depreciación, justamente la ley que conversábamos con anterioridad, y amortización menos la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Los gastos por intereses que no puedan deducirse por exceder el límite señalado podrán ser deducidos como gasto en los 4 ejercicios inmediatos siguientes, pero siempre sujeto a la limitación propia de dichos ejercicios. Por último, la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo 432/2020 señaló que para efecto de lo dispuesto en el inciso A del artículo 37 de la LIR, vigente a partir del 1 de enero del 2021, los contribuyentes que se constituyan o inician actividades en el ejercicio consideran el EBITDA de dicho ejercicio. Esta norma lo que sirvió más bien para aclarar un tema que la SUNAT ya había reflejado en algún informe que publicó en julio del año pasado, lo cual lo pueden observar en la filmina, que es el informe 059/2020, en el cual concluía de igual manera de que lo que la norma, el decreto supremo nos da a conocer. Siguiente slide, por favor. La nueva ley agraria, regulada bajo la ley 311/10. Esta ley trae consigo importantes cambios laborales y tributarios. Entre estos últimos destacan las tasas aplicables
del impuesto a la renta a cargo de las personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de tercera categoría. En ese sentido, se establece que para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs en el ejercicio gravable, mantendrán una tasa del 15% este año y hasta el 2030. A partir del año 2031, la tasa que regirá será la del régimen general. Y como sabemos, la tasa del régimen general actual, no sabemos si se va a mantener hasta el 2031, pero la tasa general del impuesto es el 29.5. Por otro lado, las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos superen las 1.700 UITs en el ejercicio gravable mantendrán por este año y el 2022 la tasa del 15%. Por los años 2023 y 2024, una tasa del 20%. Por el ejercicio fiscal 2025, 2026 y 2027, una tasa ascendente a 25%, para terminar a partir del 2028 con la tasa correspondiente al régimen general, que en caso se mantenga, será la del 29.5. Como beneficios tributarios adicionales, tenemos que para efectos del impuesto a la renta, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances de la norma podrán depreciar a razón del 20% anual el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances de la norma también podrán acogerse, como lo vienen haciendo, al régimen especial de recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas, del IGB, el cual fue aprobado mediante Decreto Legislativo 973. Es muy importante saber que la ley en mención señala que los beneficios tributarios para el sector agrario, agroexportador y agroindustrial se aplicarán solo hasta el 31 de diciembre del 2025, excepto los relativos al pago del impuesto a la renta. Siguiente slide, por favor. Por último, este año se emitió el reglamento del Decreto Legislativo 1434, mediante el cual se aprobó la información financiera que las empresas del sistema financiero debían suministrar a la SUNAT. Como observamos en la diapositiva, era la siguiente diapositiva, por favor. Eso es correcto. Como observamos en la diapositiva, todo empezó, por llamarlo así de alguna manera, con la Ley 3082-3, la cual delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y de modernización de la gestión del Estado. Esta ley habilitó al Decreto Legislativo 1434 a modificar el artículo 143A de la Ley 2672, a fin de perfeccionar el supuesto ya reconocido de suministro e información financiera de parte de las empresas del sistema financiero a la SUNAT. Como consecuencia del decreto en mención, es que se emite el Decreto Supremo 430-2020, mediante el cual se indica la información financiera a proporcionar por las empresas del sistema financiero a la administración tributaria. Hago un breve paréntesis para indicar, de acuerdo al citado decreto, cuáles son las empresas del sistema financiero al que hace referencia la norma. En este caso, cuando nos referimos a empresas del sistema financiero, hacemos alusión a empresas bancarias, a empresas financieras, a cajas municipales de ahorro y crédito, a caja municipal de crédito popular, entidad de desarrollo a la pequeña y microempresa,
a cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público, a las cajas rurales de ahorro y de crédito, al Banco de la Nación y por último, a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público. En ese sentido, las mencionadas empresas quedan obligadas mensualmente a remitir a la SUNAT una declaración informativa. Siguiente slide, por favor, para apreciar lo que la declaración informativa debe contener. Siguiente slide, por favor. La declaración informativa se deberá contar con los datos de identificación del titular o titulares y los datos de las cuentas. En este caso, como observamos en la diapositiva, en cuanto a los datos del titular, te piden el nombre, tipo y número de documento de identidad, el número de RUC, el número de identificación tributaria de contar con dicha información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. En el caso de entidades, la denominación o razón social, el número de RUC o el número de identificación tributaria de contar con esta información, el domicilio registrado en la empresa del sistema financiero y de corresponder el lugar de constitución o establecimiento. Los datos de la cuenta requeridos son el tipo de depósito o el número de cuenta, el código de cuenta interbancario, así como la moneda nacional o extranjera que se encuentre en la cuenta en que se informe. Adicionalmente, se debe informar el tipo de titularidad de la cuenta, ya sea individual o mancomunada. El saldo y o montos acumulados, promedios o montos más altos y los rendimientos generados en la cuenta durante el periodo que se informe sean iguales o superiores a 10.000 soles. Recordemos que este monto fue modificado mediante el decreto supremo 09 que surgió a mediados de enero, y se subió el monto de 10.000 soles a 7 UITs, que corresponden a 30.800 soles. En ese sentido, en la actualidad, las cuentas a reportar a la SUNAT son aquellas con un saldo y o montos acumulados promedios y rendimientos generados en la cuenta iguales o superiores a 3.800 soles o su equivalente en moneda extranjera. Esta norma, de cierta manera, obliga de repente a los clientes del banco o incita de alguna manera a mantener, por ejemplo, a mantener la documentación que sustente las operaciones para evitar que se establezcan presunciones por incremento patrimonial no justificado. Algunos ejemplos podrían ser celebrar contratos de fecha cierta, contratos de préstamos, donaciones que cumplan con las formalidades debidas y mantener dicha información en archivos electrónicos. Otra recomendación sería llevar un orden en el movimiento del dinero con sustentos, origen de la cuenta, transferencias a otras cuentas, copia de los vouchers de pago, etc. Verificar el pago de impuestos en abonos por alquileres, ganancias de capital por la venta de inmuebles, acciones u otros valores. Asimismo, está de más reiterar que no debería recibirse fondos de terceros sin sustento. Y por último, a las grandes compañías que mantienen movimientos altos, se les recomienda estar atentos a sus notificaciones en el buzón electrónico, porque y en general a todas las personas naturales o jurídicas que muevan más de 30.800 soles de manera mensual, porque ahora con el tema de la pandemia el Estado necesita recaudar, y la SUNAT, gracias a su fin recaudatorio, está que emite cartas inductivas, esquelas, justamente por la norma que les acabo de comentar. Entonces, esta ponencia ha recogido todas las normas que entraron en vigencia en enero del presente año, así como algunas que han sido emitidas, en realidad todas que han sido emitidas referente al ámbito tributario,
y simplemente, y son como 12 normas y recién estamos terminando febrero. Entonces, estoy seguro que de aplazarse esta cuarentena focalizada, la administración tributaria, así como el ejecutivo, eh, seguirán aplazando estos plazos. Lo más urgente sería las declaraciones juradas de manera anual. Veo que han hecho algunas preguntas. A ver, Sí, doctor, ¿me puedo apoyar tal vez con las preguntas? acá dice, buenas noches, pregunta, ¿las personas extranjeras no llevan registro para los invoices que emiten a las empresas? ¿Pueden acogerse al régimen? No, lo que pasa es que estos regímenes tienen ciertos, es depende del giro de la, o sea, es depende del giro de los regímenes. Los regímenes prohíben, por ejemplo, para el régimen especial de renta, de repente, el giro de la empresa no va con, no, o sea, no está dentro de lo estipulado en la norma. Por ejemplo, para las MIPES se prohíbe los ingresos anuales de 1.700 UITs, para las micro pequeñas empresas se prohíbe ingresos anuales de 150 UITs, entonces ahí tendríamos que aterrizar el caso en concreto a fin de poder evaluar este caso, ¿no? Con estas normas he concluido la exposición del día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Igual vamos a estar publicando tips tributarios durante las semanas para que ustedes estén más al tanto de lo que está pasando en el ámbito tributario, ¿no? Me parece que ya no hay otra Sí, pregunta. sí, doctor, esa es la última y la única pregunta que hemos tenido en la conferencia del día de hoy. Sí, ujú, podríamos dar ya por culminado la conferencia del día de hoy con un pequeño agradecimiento. Muchas gracias a todos los oyentes. Espero que hayan próximos eventos en los cuales pueda participar y en este caso compartir conocimientos de la rama tributaria que es la que nos apasiona, ¿no? Que tengan buenas noches.